Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio, la televisión y las plataformas digitales a nivel mundial. Hoy, como siempre, tenemos un amplio resumen de lo acontecido en las últimas 72 horas. Todo lo que sucedió el fin de semana en el fútbol y el resto de deportes, usted lo va a vivir aquí y en este momento. Además, platicamos un poco de la resaca que ha quedado después del derbi de Madrid, el más importante probablemente de todo el mundo, Atlético de Madrid versus Real Madrid en el Estadio Metropolitano, que terminó con una goleada histórica del Atlético de Madrid sobre el equipo merengue. Además, platicamos un poco de la previa de lo que habrá en UEFA Champions League y no se puede perder usted una historia tan curiosa de un futbolista que tuvo una carrera de 20 años, pero que nunca llegó a debutar. Todo eso y mucho más a partir de este momento. Señoras y señores, pónganse cómodos porque ya comienza Somos Cracks. ¡Arrancamos! Llegó la hora de informarse cómo se debe y en cualquier parte del corazón esta pasión hoy toma el control. Y comenzamos el programa del día de hoy platicando precisamente de la resaca, de ese partido importante que se disputó el fin de semana en el Estadio Metropolitano de Madrid, del Atlético de Madrid por un lado con Diego Pablo el Cholo Simeone y por el otro el Real Madrid de Xabi Alonso, el equipo que hasta el momento era totalmente invencible. ¿Qué fue lo que pasó en ese partido? Hacemos un análisis completo de la debacle del equipo Real Madrid. Y bien, comenzamos entonces el programa del día de hoy analizando qué fue lo que hizo diferente Xabi Alonso, por qué un equipo invencible, intratable, las primeras 6 jornadas llega a la 7ª para recibir una paliza, una bofetada a mano abierta en el rostro. Precisamente vamos a tocar el tema de cuáles fueron los cambios tácticos que hicieron la gran diferencia en ese partido entre Real Madrid y el Atlético de Madrid, o mejor dicho, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en uno de los escenarios que más se le complica históricamente al equipo merengue. Bueno, buenas tardes. Pues ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni la calidad de juego sin balón, con balón. No hemos estado al nivel que podemos estar y sabíamos, estamos en una fase de construcción. Hoy es la primera derrota, pero esto sigue, tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a poder servir para el futuro, pero no hay excusas. Estamos dolidos, como está la afición, en un derbi una derrota merecida, que no hemos estado ni con el juego, nos ha faltado una marcha y no duele la derrota. Pero entonces, ¿qué se hizo diferente? ¿Qué fue lo que cambió la historia de aquel Real Madrid que veníamos viendo en las primeras jornadas y lo que vimos precisamente enfrentando al Atlético de Madrid? Porque hay que decir las cosas como son. Un equipo totalmente distinto a aquel que enfrentó las primeras jornadas al que llegó al Metropolitano. Parece que en el transcurso de ese lapso de tiempo el Real Madrid haya hecho clic, pero para desconectar. Parece que el equipo naufragó, parece que el equipo se perdió en el horizonte, que no asistió al partido. Hubieron muchos futbolistas que a lo largo de su trayectoria amplia, con amplia experiencia también además en el fútbol de la Liga Española, han sido figuras, han sido referentes de Real Madrid, que no aparecieron en ningún instante, que parecían como si estuviesen pensativos o más bien perdidos a lo largo del partido. Ya ves el caso de alguno de ellos, el caso de Jude Bellingham, el caso de Federico Valverde, que probablemente al momento de trastocar ese sistema que bien venía dándose a lo largo de los demás partidos por parte de Xabi Alonso haya hecho
un cambio tan grande que explosionó, no solamente en el medio campo, sino en los resultados que traía como equipo. Y es que normalmente el fútbol, el mismo libreto, cuando abres el libreto del fútbol, las leyes, como existen las leyes de la física, existen las leyes del fútbol. ¿Qué te dice el libreto del fútbol? Que cuando ganás no cambias nada, que cuando te va bien seguís el mismo camino. Y es que la lógica es una situación bastante distintiva en el fútbol. Es algo que debe hacerte llamar la atención y debe hacerte también enfocarte en algún X planteamiento. Al Real Madrid le venía haciendo bastante bien jugar con Tchouaméni, con Federico Valverde y con Arda Güler, pero ese pequeño movimiento drástico de decir, bueno, Jude Bellingham está de regreso, es uno de los top futbolistas de Real Madrid, vamos a ponerle de titular. Ese cambio drástico que parece menor porque es un nombre, porque es una figura por otra, porque es un jugador élite de calidad mundial por otro, parece que podría ser normal o podría ser hasta el mismo tiempo incluso beneficioso. Sin embargo, de entrada se vio que el cambio fue totalmente negativo para el equipo Real Madrid. Identificamos que Jude Bellingham actualmente no está para regresar al fútbol élite de primera competencia. O sea, es un jugador élite, tiene la capacidad, pero después de la lesión y de todo lo que conlleva el haber estado ausente tanto tiempo, fuera del mismo ritmo que el resto de sus compañeros, tenemos que aprender a identificar una cosa. Jude Bellingham actualmente no está ni para ser titular en el Real Madrid, ni para jugar los 90 minutos, al menos en los partidos complicados, como el que se dio en el Estadio Metropolitano. ¿Por qué hablamos de en algunos partidos sí y en otros partidos no? Bueno, vimos o analizamos realmente cómo llega el Atlético de Madrid a este partido. Un equipo que huele sangre, me decía Marco Sánchez en la previa del partido. Es uno de esos equipos que cuando juega contra Real Madrid parece que le estás tirando al león un trozo de carne en medio de la cancha, que las pelea todas, que tiene garra, que tiene coraje, que tiene gallardía, que tiene huevos, que es lo que hizo falta al equipo Real Madrid. Es un partido que se juega no tanto a lo táctico, no tanto al fútbol, que se juega con huevos, que se juega con coraje. Y eso es lo que hizo falta en el planteamiento y en la mentalidad de muchos futbolistas que en el Real Madrid parece que no identifican lo que significa vestir el escudo del club más importante de todo el planeta. Llamando Vinicius Jr., llamando Jude Bellingham, llamando a algunos futbolistas que se han perdido en la órbita y que no terminan probablemente de entender lo que ha pasado actualmente y lo significativo que es para el madridismo esa paliza recibida en el Estadio Metropolitano. Porque el equipo del Cholo Simeone, lejos de ser un equipo espectacular que juega bien al fútbol o que tiene idea, tiene jugadores que huelen sangre, tienen jugadores que tienen garra, que tienen ganas, que quieren demostrarse a sí mismos que pueden ganar y que pueden valer para ganarle a los grandes. Ese es el caso, por ejemplo, de Julián Álvarez, que para mí, hoy por hoy, es uno de los 3 mejores futbolistas de toda la Liga Española. Que el argentino está en esa telaraña en donde normalmente debemos encontrar únicamente los puntos clave específicos que unen un ajedrez deportivo para encontrar futbolísticamente lo que significa realmente jugar al fútbol y lo que significa realmente ser un jugador élite, como el caso de Julián Álvarez, que no solamente fue definitivo para el Atlético de Madrid, sino que también fue un futbolista importante al momento de transmitir esas mismas ganas y esa misma garra que el Cholo Simeone transmite desde el banquillo y que en su determinado momento sirve para que cuando no tenés suficiente fútbol podrás por lo menos romper los esquemas futbolísticos enfrentándote a esos grandes rivales que te demuestran que tienen capacidades diferentes, pero los cuales también pueden ser tumbados como se tumbó el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Que es una derrota que seguramente para el madridismo fue mucho más dolorosa por el hecho de ser significativa y de ser enfrentando al Atlético de Madrid, a ese club con el que normalmente pues las aficiones dicen se pelea el cetro de quien manda en la capital. Sin embargo, por un resultado como este, no se quitan los títulos de Lisboa, no se quitan los títulos, no se quitan los títulos de Champions, no se quitan los títulos y las definiciones en Milan y en otros. Al final esto sigue siendo igual. Sobre quién manda o no en la capital no se define por un partido. Sin embargo, en este parece que el Atlético de Madrid mande, porque en adelante podemos ver una perspectiva totalmente distinta de los partidos que ambos venían enfrentando a lo que terminaron viéndose dentro de la cancha. Hubieron muchos errores.
Muchos errores de los que, sin embargo, tendremos que platicar y por lo menos resumir, porque se dieron tantas cosas en ese partido, como lo decía el mismo capitán de Real Madrid después, con quien tuvimos la oportunidad de platicar y que ya vamos a escuchar sus declaraciones en zona mixta, Dani Carvajal. Hizo falta mucho en el 100% del equipo. Y no hablar de nombres, decía Dani Carvajal, pero es que parece un poco complicado, Dani, no mencionar nombres, cuando te das cuenta que hay futbolistas que tienen la mente puesta al 100% porque son profesionales o son éticos, como lo sos vos, con el Real Madrid, y hay otros que parece que no les doliera igual la camiseta. Entonces, cuesta no mencionar que a día de hoy sigue Vinicius Junior no terminando de encajar en ser ese futbolista excepcional que el madridismo espera. Y es que yo no culpo al madridismo por ser como es de exigente, porque estamos ante el club que más victorias ha tenido en la historia del fútbol, estamos ante el club que más títulos ha ganado, estamos ante la élite del fútbol a nivel mundial. Cuando hablamos de Real Madrid es hablar del equipo más laureado del planeta entero. Entonces, dejar de percibir esta situación que el madridismo aqueja y que es que los jugadores se entreguen por ese escudo, se entreguen por cada camiseta. Es que hay maneras de perder, hay maneras de perder jugando al fútbol. Se pierde tácticamente, se pierde por errores infantiles, se pierde porque se intentó pero no se pudo, porque el rival es mejor, se pierde de múltiples formas, pero es que hay formas de perder. Y como perdió el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, no es una de ellas. Así te llames Real Madrid, así te llames Barcelona, o te llames Manchester City, o te llames como te llames. No es una forma de perder un partido y que después de estar siendo goleado 4-2, empeces a tocar en el último cuarto de cancha y entregues el balón y no vayas a morder, a morir por esa pelota. Como ya lo han hecho en otras ocasiones otros jugadores, como el caso de Federico Valverde, que prefirió ser expulsado en algún determinado momento en un partido mismo contra el Atlético de Madrid antes que su equipo recibiese un gol, que prefirió entregar la vida en la batalla, que prefirió quedarse manco, quedarse cojo antes de perder un balón. Es ese el madridismo lo que espera del Real Madrid. Es ese Real Madrid el que esperaba ver en el Metropolitano y que no existió, que no se paró, que no se plantó cara, que no se presentó a jugar el derbi más importante. El partido más importante de la jornada, el Real Madrid no se presentó a jugarlo. Y es eso lo que aqueja el madridismo a día de hoy. Las ganas con las cuales entras a la cancha a morder por llevarte los 3 puntos, por seguir siendo el equipo más exitoso y por seguir con una temporada que debía ir por el mismo cauce, por el mismo camino. Sin embargo, Xabi Alonso después en conferencia de prensa lo decía: es un buen momento para que haya sucedido porque esta derrota, aunque es muy dolorosa, nos enseña muchas cosas y eran puntos claves que seguramente tendrán que tocar o que estarán tocando en este momento en la previa de un partido de UEFA Champions League en el que además tuvieron que viajar 7.000 kilómetros y viajarán otros 7.000 kilómetros de regreso. Tiempo suficiente para que se pueda pensar a lo largo de ese amplio camino de más de 7 horas de distancia en avión para que puedan platicar y encontrar los puntos claves o definitivos por donde pasó esa derrota tan dolorosa que el Real Madrid se llevó contra el Atlético de Madrid. Hay muchas circunstancias que se tienen que analizar, como el hecho de dejar desprotegido a un equipo en el medio campo y en la zona defensiva por no correr detrás del balón como lo amerita. Un partido en el que, como por cierto también trae a la memoria muchos clásicos en los que el Fútbol Club Barcelona se llevó amplias victorias sobre Real Madrid. Y era precisamente por esto, porque los equipos después de la era de José Mourinho que han manejado dentro de la institución merengue, dentro del Real Madrid, han prácticamente perdido esa esencia de pelear por todo y de ir a todas a morir en cada partido. No me refiero en base a títulos, porque sigue siendo el equipo más exitoso y ha ganado tres Champions consecutivas después de José Mourinho. Me refiero a ese equipo que huele el peligro y que va a por él, que se enfrenta, que trata de sacar los resultados y que busca realmente encontrar un camino futbolístico presentándose como una institución que siempre está a la vanguardia. Por ejemplo, hay algunos cambios tácticos que hicieron gran daño a ese planteamiento del equipo Real Madrid
Y esto, a pesar de que son errores de Xabi Alonso, a mí no me hace permitir pensar que Xabi Alonso está mal o que Xabi Alonso está haciendo mal su trabajo. Hay muchos que ya por el partido contra el Atlético de Madrid empiezan a pedir su cabeza. Hay que ser absurdo, hay que ser un tonto para decir que se vaya Xabi Alonso o que Xabi Alonso no sirve porque perdió el derbi y porque el Paris Saint-Germain lo goleó, que porque los dos equipos grandes con los que ha enfrentado Real Madrid en la era Xabi Alonso ha caído goleado, es que Xabi Alonso no sirve y hay que correrlo. Hay que ser estúpido realmente para pensar que tiene que salir por eso Xabi Alonso. Sin embargo, no hay que dejar tampoco de un lado y dejar de mencionar los errores cometidos, que estoy seguro que él mismo después en la almohada los pensó y que dijo, bueno, cometí errores desde el minuto 1, desde el planteamiento primero del equipo Real Madrid. En primera instancia, poner a un Jude Bellingham que venía a desfase de tiempo, que venía sin minutos y que venía todavía no preparado para un partido de alto rendimiento como era enfrentar al Atlético de Madrid. Y por el otro lado también sentar a Franco Mastantuono, el futbolista que más resultado te estaba dando después de Kylian Mbappé en cada uno de los planteamientos, y que para este partido de morder, de ir a por todas, de jugar como él mismo lo dice, como un hincha dentro de la cancha, era el partido de Franco. Este era el partido en el que Franco más tendría que haber sido titular de todos los que se ha jugado hasta el momento. Franco Mastantuono debió ser titular y debió ser pieza fundamental y clave en ese esqueleto táctico del equipo Real Madrid contra el equipo Atlético de Madrid. Hay que aprender a diferenciar, porque los resultados se estaban dando y de repente en ese partido contra el Atlético de Madrid, después de que en todos los partidos se estaba dando resultados, el mismo planteamiento, con la mejor calidad y los mismos futbolistas, haces un cambio drástico y quitas piezas claves y haces movimientos claves dentro del ajedrez del planteamiento dentro del equipo, porque también cambias de posición a Arda Güler, porque lo moves de su lugar natural en donde se veía mucho más cómodo y ejerciendo futbolísticamente, ofensivamente, un volumen de juego extraordinario, y lo moves para hacer una pieza distinta, para poder colocar entonces y encajar ahí a Jude Bellingham y poder posicionar más atrás a otros dos futbolistas que venían dándote mejores resultados jugando con un acompañamiento creativo antes que jugando con ese tipo de fútbol que Jude Bellingham incluso a día de hoy no termina de alcanzar. Entonces, por allí pasa parte de lo sucedido. Y por otra parte, que es algo que no puede ejercer Xabi Alonso como director técnico, están las ganas y el coraje con los que se juegan los partidos. No puede entrar a la cancha Xabi Alonso para empujar a Vinicius Junior y decirle, corre muchacho, corre, porque no está dentro del campo. No es culpa de Xabi Alonso que Vinicius Junior no las corra todas. No es culpa que se desoriente. No es culpa de él que no encuentre cada balón que recoge. No es culpa que las jugadas no terminen siempre como las del segundo gol de Real Madrid, en las que Vinicius hizo de la suya, se metió al área y fabricó una jugada de fantasía para que Arda Güler cerrara con broche de oro. Tampoco es culpa de él que se haya levantado mucho la pierna y que se haya declarado un penalti que no tenía que ser. Que fue un error arbitral, sí, pero que igual el Real Madrid merecía perder. Y merecía perder bien, como perdió el Real Madrid, porque no jugó al fútbol. Y que no es por errores arbitrales. Las decisiones arbitrales afectan, claro, la del penal, por ejemplo. Sin embargo, el partido probablemente igual se hubiese perdido. Porque Xabi Alonso no puede entrar en la cancha para no decir, para evitar que se pierda una pelota absurda, infantil, de alevines, como la que se termina perdiendo en el 5-2. No puede hacer eso, porque Xabi Alonso no puede hacer que salte más Dinghausen. No tiene que hacer que se oriente más Dinghausen. Eso es, cada futbolista tiene que aprender y entender, y lamentablemente se necesitan a veces estos zarpazos para poder hacer ese cambio, ese switch, para que el futbolista pase de ser un jugador élite del Real Madrid a ser un jugador élite de alta categoría en el Real Madrid, que son dos cosas muy diferentes y que para encontrarse con ellas se necesita fútbol, pero sobre todo se necesita ganas para defender los logros que tiene a cuestas un equipo como el Real Madrid. Es definitivamente una situación que imperó en el partido contra el Atlético de Madrid, la falta de ganas y la falta de esa, lo decía Xabi Alonso y lo decía también Dani Carvajal, decía, le faltó meter un cambio todavía en la caja para que pudiese avanzar más. Yo diría 2 o 3, dice también Xabi Alonso, no solo uno, sino 2 o 3 cambios en ese movimiento para poder avanzar y ser más fuertes. Y yo te diría una cosa, para mí el Real Madrid, si hablamos de cajas de cambios, entró neutral.
Entró neutral, no entró en primera, no entró en segunda, mucho menos lejos de tercera y cuarta, entró neutral, entró creyéndose que como iba el partido se iba a poder manejar, sabiendo que tenías enfrente un vendaval, un huracán, un tornado que quería todo. El equipo de Diego Pablo El Cholo Simeone lo quería todo y lo terminó logrando, porque llegó con muchísimo más ímpetu al partido, con muchísimo más cerebro y con muchísimo más sangre en el cuchillo, en medio de los dientes, al derbi, al partido que así se juega. Porque no hay derbi que no se juegue de esa manera. Así se juega el derbi de la Madonina, así se juega el AC Milan contra el Milan, así se juega el Barcelona contra el Español, así se juegan todos los derbis, así se juegan los derbis en todas las ciudades capitales en el mundo entero. Así se juega los clásicos, los partidos más importantes, los tradicionales. No te vas a enfrentar a un equipo igual como el Atlético de Madrid, no te vas a enfrentar igual al Almaty. Estamos seguros de que no, porque son diferentes órdenes y porque son diferentes planteamientos y porque también tenés que aprender a identificar dónde sí y dónde no hacer cambios. Y Xabi Alonso, lo siento, pero en este punto sí hay un pequeño detalle que debes percibir y yo sé que lo tomas a bien y que también hay que mejorar. Y es ese precisamente, aprender a identificar el error, prueba y error, hasta llegar con el punto clave. Y de momento en ese prueba y error, había una alineación que debió salir titular en este partido y que no necesitaba hacerse cambios, que los cambios estos de, por ejemplo, poner a Jude Bellingham y de cambiar de orden táctico a Arda Güler se podrían bien hacer contra el Almaty y mantenerse como se venía haciendo hasta el momento y que venía dando resultados con el mismo esquema táctico contra el Atlético de Madrid. Todas estas cosas son parte de una base que nos hace pensar si realmente en el Real Madrid actual puede llegar a existir o puede llegar Xabi Alonso a transmitir esas mismas ganas y ese mismo coraje para que los futbolistas actúen a como salió el Atlético de Madrid. Porque eso es lo que quiere ver el madridismo. Porque al madridismo no le importaría perder un clásico contra el Barcelona en la próxima fecha adelante. No le importaría perder el 26 de octubre. Si se pierde bien, si se pierde con la sangre en la boca. No le importaría. Así como no le hubiese importado al madridismo perder con el Atlético de Madrid, como se perdió si hubiese sido un equipo que estuviese arriba, siempre arrimando contra la portería contraria y que en contragolpes hubiese perdido. Pues bueno, diría el madridismo, se intentó y tenemos el equipo y hay que mejorar. Pero perder de una manera en la que los futbolistas, o por lo menos en su mayoría, y si lo analizamos como lo dice el capitán Dani Carvajal, tomando en cuenta como grupo y no individualmente, pues bueno, decirlo como grupo, un equipo que le faltó corazón y que tiene jugadores que se dedican a ello, que tiene futbolistas como Federico Valverde, como Franco Mastantuono, que realmente traen esto en la sangre, de pelear por cada balón, de morirse por cada balón. Pero está pasando algo que precisamente en el derbi fue un cambio rotundo. Por ejemplo, también se dio esta situación de, empezar con Rodrigo, luego a Vinicius, esa pelea por un puesto en una zona tan espectacular que seguramente seguirá dándose a lo largo de todo el campeonato y que también le venía dando resultados a Xabi Alonso. Yo no digo que haya sido un error elegir a Vinicius por sobre Rodrigo, ni mucho menos. Sin embargo, esos cambios creo que más temprano que tarde tenían que darse en el partido a sabiendas de que el resultado no estaba siendo suficiente. Muchos dirán, claro, todos somos un entrenador, todos decíamos que entre Gonzalo y entró Gonzalo y no pasó nada. Todos decíamos que entre Franco Mastantuono, se necesita Franco Mastantuono, entró y no pasó nada. Pero es que así como se contagia la efervescencia en los partidos, como pasó en el Atlético de Madrid, que se contagió de una efervescencia para sacar el resultado, así también se contagia la decadencia dentro de un equipo. Y el Real Madrid contagiaba decadencia en el derbi. Era un equipo que caminaba, era un equipo que no iba por todas, que para anotar el segundo gol, que fue extraordinario, por ejemplo, el gol de Kylian Mbappé, el primero, el gol de Kylian Mbappé fue extraordinario, pero para anotar ese gol se tocó 20 veces la pelota antes de llegar a la portería. Y lo vamos a poner en contexto. En la primera jugada se empieza a tocar el balón y después de 10 toques, o sea, del 9º toque, que me imagino que será estudiado también por el equipo, es un orden táctico, después del 9º toque venía el balón a profundidad y iba en camino para que Kylian Mbappé lo aprovechara, pero lo pierde. No la llega a tomar la pelota, se va mal el pase y recupera el Atlético de Madrid. Luego nuevamente recupera el balón el Real Madrid y empieza 9 toques otra vez, balón filtrado, aparece Kylian Mbappé y para adentro.
Y fue un gol extraordinario. Y fueron en cuestión de 1 minuto 30, tocó 20 veces el balón, o 20 diferentes toques de jugadores distintos de Real Madrid, tocaron la pelota para que estas dos jugadoras silvanaran. Sin embargo, yo creo que con un derbi es una cuestión que se puede dar, bueno, si vas controlando un partido, si lo vas manejando. Pero tocar 20 veces la pelota para llegar a la portería rival, cuando tenés enfrente un equipo mucho más efectivo, que te la quita, hace 3, 4 toques, llega y te puya. Yo creo que es de aprender a hacer lectura de partido. Ojo, no me llamo a la lectura del partido de Xabi Alonso, que siempre son buenas, que es un hombre muy preparado. Sin embargo, es lectura también de jugador. Es de tener esa esencia de analizar qué es lo que te está pasando en el equipo estando dentro de la cancha, sin que te lo grite el entrenador. Por un carajo, es de poner un poco más de ímpetu y de inteligencia emocional al momento de afrontar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cada vez que anotamos nos meten 1 o 2 más? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y después de identificar esos detalles, pues obviamente tenían que venir consigo en las ganas y el corazón, la entrega que le hizo falta al Real Madrid en el derbi. Vamos a continuar con el programa el día de hoy y bueno, lejos del análisis de lo que ha sucedido en este momento, pues vamos a ir directamente con una nota preparada porque ha regresado nuevamente el Mister de Misters en Portugal, ha regresado José Mourinho a dirigir en el Benfica, pero al mismo tiempo también han regresado esas controversias que le rodean siempre como eje central. Y tras una denuncia recibida en las últimas horas, José Mourinho vuelve a ser José Mourinho. Vamos a ver qué está pasando en la actualidad del fútbol y en este caso con el Benfica y con José Mourinho. Relacionamento sem crush nem ficante. Quem nasceu pra ser fiel Nunca vai ser amante. El entrenador José Mourinho ha vuelto a ser José Mourinho. El entrenador portugués es objeto de denuncias por parte de la PAF debido a las quejas que realizó tras el partido contra el Rio Ave en la Primera División de Portugal. Un nuevo capítulo se ha escrito en el amplio libro de quejas que tiene José Mourinho contra el gremio arbitral, esta vez al finalizar el partido entre Benfica contra Rio Ave que terminó en empate 1-1. Esta semana ha sido así. Es un hecho provocado que la APAF, Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol, quieran presentar una denuncia contra el Colegio de Disciplina de la FPF tras sus declaraciones. Solo lleva 3 partidos en Portugal y ya tiene en contra a todo el gremio arbitral. Mourinho consideró una mala decisión la falta de Otamendi, que derivó en un gol anulado. Además, afirmó que el árbitro Sergio Huelo demostró falta de personalidad. Marcamos un gol que fue anulado por un dedo meñique que pisó otro dedo meñique. No me gusta este tipo de fútbol, sin embargo es el nuevo fútbol y tenemos que aceptarlo como tal, dijo sobre el tanto invalidado a Antonio Silva. Luego criticó al VAR. El protagonista acabó siendo el hombre que estaba en la ciudad de fútbol cuando llamó al central para que viera lo que todos pudimos ver. Demostró además el central que no tiene personalidad. Como era de esperar, el club Benfica apoyó cada palabra de José Mourinho. Es más, publicó en sus redes sociales un video comparativo entre el gol de Luis Suárez que le dio la victoria al Sporting ante el Estoril 1-0 con un tanto anulado a Di María en un Sporting contra Benfica en la Copa de Portugal 2023-2024. Lo que sí nos queda claro es que José Mourinho en ningún momento de su carrera piensa cambiar, piensa seguir siendo el mismo de siempre y atacando a quien tenga que ponerse enfrente. Y bueno, ahí estaba la nota de José Mourinho. No deja de ser una impresión, pero al mismo tiempo analizamos si esa ha sido la carrera de José Mourinho. Ese entrenador que siempre está a la vanguardia para estar frente a los focos, para atraer la atención mediática y que sus futbolistas se despeguen un poco de esto. Pero en este tema, pues un tema negativo, que es el tema de esta denuncia. Pero no hay que dejar de un lado también lo que va a suceder próximamente, que hay que decirlo a nivel futbolístico. Recordemos que en esta UEFA Champions League, José Mourinho va a tener la oportunidad de enfrentar a varios exclubes, a varios clubes por donde tuvo algún determinado paso. En esta semana, el Benfica se va a medir al Chelsea
el día de mañana martes, y además pues también sabemos que será el primer regreso histórico desde que el Real Madrid se separó de José Mourinho. Nunca antes habían vuelto a cruzar sus caminos y en esta temporada lo harán. El Benfica enfrentará al equipo Real Madrid en Portugal y pues obviamente también será un regreso bastante importante para que José Mourinho vuelva a enlazar su camino con ese corazón que siempre ha dicho públicamente mantiene, de ser madridista allá donde esté. Así es que así están las situaciones actualmente con el tema del Benfica de Portugal y con José Mourinho. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, me gustaría comentar un poco a profundidad el tema de lo que está pasando Vinicius Junior. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que realmente no está sucediendo en Vinicius Junior? Porque no quisiera yo pensar, ya lo he dicho en programas anteriores, no quisiera yo llegar al punto que me toque analizar y decir, parece que Vinicius Junior está dejando pasar el tiempo, parece que está dejando pasar los meses porque su plan no está en el Real Madrid. No quisiera llegar a este punto de pensarlo, pero es que no espabila, es que no cambia, es que no vuelve a ser el que era. No existe el Vinicius Junior actualmente que el madridismo espera y por el que se rompía la madre. El madridismo se peleaba en público por defender al mejor futbolista del mundo, porque es que Vinicius Junior, cuando juega el fútbol como quiere o cuando quiere, él sí, no Lamine Yamal, él sí, él es cuando él quiere. Cuando Vinicius Junior quiere ganar un partido, lo gana él. Cuando Vinicius Junior quiere ser mejor jugador del mundo, lo es él. Cuando Vinicius Junior quiere hacer fantasía, la hace él. Cuando quiere sonreír en un partido, lo hace él. Pero ese Vinicius se apagó. Ese Vinicius se apagó hace mucho tiempo y parece que no quiere volver a brillar nuevamente, por lo menos no en el Real Madrid. Y eso es lo que realmente a este momento, y sabiendo que Vinicius Junior es muy madridista, que Vinicius Junior es un futbolista extraordinario, es un futbolista muy capaz, que tiene la mente, que tiene todas las cualidades deportivamente hablando, tácticamente hablando, técnicamente hablando, para transformarse en el mejor jugador del planeta cuando él quiera. Pero al parecer al momento no ha querido o no termina de querer, porque hay lapsus en los partidos en los que parece que quiere, en los que dices, este es el Vinicius que yo quiero, este es el Vinicius que corre, este es el Vinicius que hace amagues, este es el Vinicius que enfrenta, que encara, que dribla, que toca, el que anota, ese es el Vinicius, pero en la actualidad parece que no existiese. Entonces, da pie a pensar, como lo decía Xabi Alonso en los árbitros, da pie a que el madridismo también diga, Vinicius, no me hagas pensar mal. Que no parezca que no quieres o que quieres llevarte los meses y dejarlos pasar hasta el momento en el que toque decir bye. O sea, porque dentro de la situación de cómo se plantea cada partido Vinicius Junior, el interés que se le ve por jugar o no jugar y que no renueva contrato, al madridismo lo hace pensar y está en todo su derecho de pensar, porque ni se alivia el tema de contrato, ni se le ve futbolísticamente enganchado en los partidos. Y esto pueden ser muchas cosas. Puede ser el efecto Kylian Mbappé en Vinicius Junior. Puede ser el efecto perdí el Balón de Oro en Vinicius Junior. Puede ser el efecto mediático de persecución que existe sobre Vinicius Junior. Puede ser el efecto arbitral en contra de Vinicius Junior porque sufre de una persecución Vinicius Junior. Puede ser el efecto racista en contra que tiene de todas las aficiones en la mayoría de España Vinicius Junior. Pueden ser muchas cosas. Pero el punto es que no se está sabiendo manejar y no se está sabiendo tocar este tema, porque Vinicius Junior es un jugador extraordinario y que el Real Madrid lo necesita en la actualidad. Sí, Vinicius, el Real Madrid te necesita para poder jugar bien, para poder seguir siendo estrella, para poder seguir ganando triunfos y balones de oro y todos los títulos y todo lo que quieras. El Real Madrid te necesita, pero si el día de mañana te decidís por decantarte por otro club o por económicamente otra oferta, te vas a ir y el Real Madrid te dejará de necesitar. Y es allí cuando se extraña. Cuando se está en el frío de afuera es cuando se extraña realmente estar dentro del mejor club del mundo. Entonces, los cambios deben ser ahora. Los cambios deben darse inmediatos. Porque de momento el Real Madrid te necesita y te quiere en la cancha. El madridismo te busca, te grita, te compra tus camisas, te apoya, te respalda, Vinicius. Pero el madridismo también te necesita. Y si los resultados no se dan y terminás yéndote por otra puerta, sin embargo, el Real Madrid dejará de necesitarte y te darás cuenta allí lo que pudiste perder o lo que pudo ser un amor que nunca se acabara, un amor que nunca se terminara. Preguntale a Luka Modric la diferencia de jugar en diferentes clubes en el mundo y de jugar en el Real Madrid. Preguntale a Toni Kroos
A diferencia de jugar en el Bayern München, uno de los equipos más importantes de Europa, y después jugar en el Real Madrid. Todos llegan al Real Madrid queriendo ser madridistas de por vida. Esto es algo que no te debe cambiar y es un camino que debes seguir para poder partir en el mismo rumbo y en el mismo barco que el equipo merengue. Vamos a la pausa, señores. Vamos a la primera pausa comercial del programa. No se despegue, porque cuando regresemos todavía tenemos muchísima, pero muchísima más información de todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Y ojo, que cuando regresemos de la pausa hay una nota muy curiosa. A mí por lo menos me llamó mucho la atención. Y les voy a contar acerca de un jugador que tuvo una carrera de 20 años de carrera en el fútbol a nivel mundial, jugando en grandes clubes, tanto en Latinoamérica como en Europa, y que nunca llegó a debutar. Vamos a la pausa y volvemos con más. Y bien, regresamos de la pausa, continuamos con más información y sin dar más preámbulos, vamos de inmediato con la nota que hemos preparado para ustedes de esta curiosidad en el fútbol. Ese futbolista, ese jugador que fue extraordinario en el papel, pero que nunca logró pisar un terreno de juego a nivel profesional, que tuvo un currículum vitae que le pasó por los mejores clubes de Latinoamérica e incluso de Europa. Ese jugador que tuvo 20 años de carrera y que nunca jamás llegó a debutar. Conocemos la historia en esta nota. Jugador que jamás pateó una pelota, mirá. Vamos a viajar a conocer la historia de Carlos Enrique Raposo, el futbolista que durante 20 años fue profesional y nunca pisó el césped. Más conocido como el Kaiser. Pasó por más de 10 clubes y fue futbolista durante 20 años. Jugaba como delantero, pero nunca anotó un gol. ¿Cuál es la razón? Era un fantasma, una estafa del fútbol. Todo comenzó en 1986. Raposo empezó tarde en el fútbol. Con 23 años se puso un solo objetivo: convertirse en futbolista profesional. Pero, ¿cómo hacer esto? Se paseaba por las discotecas de Brasil buscando plantillas de fútbol. Así conoció a Marcos de Oliveira Anastasio, ícono en aquel entonces del Botafogo. Mucha labia y carisma. Raposo le preguntó: ¿me puedes meter en el primer equipo como jugador? Lo convenció al tal punto que se convirtió también en su representante. Lo primero que se le ocurrió fue ponerle un apodo. Lo quedó viendo y le dijo: tú te pareces a Franz Beckenbauer, entonces te llamaremos el Kaiser. Luego tenían que generar un currículum. Nadie debuta a los 23 años, así que se les ocurrió decir que Raposo había sido titular del Independiente, campeón del mundo en 1984. Pero, ¿por qué específicamente el Independiente? En ese equipo jugaba un tal Carlos Enrique, que también, por cierto, tenía su misma edad, y que en aquellas épocas sin tecnología, ¿quién iba a pensar si era él o no? Con esa mentira, Botafogo le firmó con un contrato profesional, convencido de tener a un campeón de Libertadores y campeón del mundo en sus filas. ¿Cuál era el problema? A Raposo ni siquiera le gustaba jugar al fútbol. Iba a los entrenamientos y tocaba el balón unos pocos minutos, ejercitaba y luego se tocaba el muslo o la pantorrilla. Iba a la enfermería y pedía estar lesionado a lo largo de 20 días. En esa época no existían las resonancias magnéticas. Yo firmaba un contrato de riesgo, era el más corto en aquel momento. Normalmente solo duraba unos pocos meses, recibía las primas de contrato y me quedaba allí hasta que durara ese periodo, dice Carlos Enrique. Además, ¿cuál era su modum operandum? El secreto está en cubrir bien su mentira. ¿Y cómo lo hacía? Debía tener periodos cortos en cada club para no levantar sospechas. Ya dentro del ambiente del fútbol conoció también a Renato Gaucho, quien lo llevó al Flamengo. A los entrenamientos del FLA llegaba con un celular y hablando en inglés, supuestamente con agentes europeos. Un día incluso lo descubrió el preparador físico, sin embargo, le guardó el secreto. El Kaiser era un enemigo del balón. En cada entrenamiento le pedía a un compañero que le pegara una patada para irse a la enfermería, dice Renato Gaucho, en aquel momento que estaba en el Flamengo. Su carisma lo llevó al Puebla de México. Tenía facilidad para hacer amistades. A muchos periodistas en su época les caía muy bien, porque nunca trató mal a nadie. Luego vistió los colores del extinto Patriot de Estados Unidos durante 6 meses.
pero lo más cerca que estuvo de ver caer su mentira fue a su regreso a Brasil, precisamente en el Bangu. Me tocó ir al banquillo, Curitiba se puso 2-0 y a los pocos minutos de juego sonó el radio del director técnico. Atendió y me dijo que tenía que entrar, que era un pedido exclusivo del presidente del club. Comencé a calentar y vi que algunos hinchas estaban insultando al equipo atrás del alambrado, así que tomé la decisión de saltar el cerco y fui a pelearme con ellos, así que me expulsaron antes de que empezara a jugar. Pero, ¿qué pasó después de eso? Pues lo que Raposo no tenía en ganas de jugar, lo tenía en carisma. Antes que cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro en el fútbol, que es este equipo. Así que nunca voy a permitir que los hinchas digan que mi padre es un ladrón, que hace cosas malas o que hace lo que los hinchas inventan. Él me abrazó por el cuello, refiriéndose al presidente del club, y me dio un beso. Le dije, doctor, de acá a una semana o 15 días se va a librar de mí. Pero él, todo lo contrario, llamó para que me renovaran por 6 meses más. En 1990 llegó nada más y nada menos que a Europa, al Ajaccio de Francia, pero como en toda su carrera, el paso fue breve. Regresó a Brasil y pasó por el América, además el Vasco da Gama, el Fluminense y el Guaraní. A los 38 años se retiró del fútbol sin haber pisado una sola cancha. No me arrepiento de nada, pues los clubes engañan mucho a los futbolistas. Alguno de nosotros tenía que vengarse de ellos. Son las palabras de Carlos Enrique Raposo, aquel futbolista que durante 20 años estuvo inscrito en diferentes clubes y nunca debutó en primera división como futbolista profesional. Y bien, ahí estaba esta historia extraordinaria. Hombre, se dice al final, hay muchos clubes en el mundo entero que se dedican a estafar futbolistas o que al momento de firmar contratos se aprovechan de ellos. Era el momento de que un futbolista se aprovechara de los distinguidos clubes. Entonces, ese fue el pensamiento de él como jugador y al mismo tiempo que trae consigo pues, lo que sucedió al final, ¿no? Tuvo varias posibilidades, que estuvo allí a un puntito para debutar en el fútbol, mas nunca lo hizo porque al final el fútbol no le gustaba. Simplemente estaba sacando beneficio económico de lo que significaba ser incluso en los años 80 un futbolista a nivel mundial. Pero bueno, entre otras informaciones vamos a ir de inmediato también con lo que ha pasado el fin de semana, porque hubo mucha actividad en todas las grandes ligas del mundo, pero sobre todo en la que para mí es la más importante de todo el planeta. Vamos a platicar un poco de lo que ha sucedido en la English Premier League. Una jornada de English Premier League cargada de emoción, remontadas y goles en tiempo añadido. Vamos con los resultados de la jornada. En el Selhurst Park, los locales interrumpieron el invicto de los Reds con un gol de Eddie Nketiah en tiempo de descuento. Mientras tanto, en el partido entre Newcastle y Arsenal, el equipo Arsenal remontó gracias a un cabezazo decisivo de Gabriel en el minuto 96, de que Merino hubiese empatado al 84. El Bradford le ganó 3-1 al Manchester United en un resultado sorpresivo que complica aún más el inicio de temporada de los Red Devils. Mientras tanto, el Manchester City en un 5-1 en una manita al Burnley. Los Citizens volvieron a mostrar que su contundencia ofensiva se mantiene bastante firme. Un fin de semana intenso con 2 remontadas memorables y sorpresas que rompieron las expectativas. El Crystal Palace asaltó el liderato al tumbar al Liverpool en el último instante. Arsenal demostró que no se rinde con una victoria agónica ante Newcastle, mientras el Manchester City recuperó el pulso ofensivo y el golpe del Brentford al United deja más dudas en el banquillo de su rival. En resumen, la English Premier League no defrauda. Así llegamos al Ecuador de la temporada con más sabor que nunca. Bien, ahí está entonces lo que sucedió este fin de semana en la English Premier League. Qué difícil, es decidirse entre los deportes favoritos de uno. A veces entre la NBA, por ejemplo, o el básquetbol,
aquí local en la Liga Española, o el fútbol a nivel internacional. A mí, en lo personal, me gusta muchísimo también el tenis, el béisbol. Bueno, yo soy un fanático de los deportes en general, de todos ellos, de la mayoría de ellos, y soy de los que se puede desvelar y pasar horas y horas viendo partidos de fútbol, así como puede pasar horas y horas viendo partidos. Ayer me quedé hasta las 2, 3 de la mañana, más o menos, de la madrugada, por ejemplo, viendo el partido de los Phillies, que terminan ganando en un extra inning, en una jugada extraordinaria, y que se terminan llevando la victoria 2-1 sobre los Twins. Me gusta el béisbol, me gusta el básquetbol, me gusta el fútbol americano. Ayer también tuve la oportunidad de ver el partido de los Green Bay Packers, que jugaron los Packers de Green Bay y empataron el partido 40-40 final. No sé, o sea, me parece que hay como una estratosfera diferente, una atmósfera, no, una estratosfera, más allá todavía, diferente de un catálogo de deportes que seguramente siempre te emocionan, te apasionan y te llevan a otro nivel. Pero bueno, dentro de lo futbolístico, hablando un poco de la English Premier League, resaltar también el momento que está viviendo el Crystal Palace, que son equipos que, si decís, en la Liga Española se da, y hay un equipo que normalmente es chico y está por ahí peleando, por ejemplo, el Español, y está peleando en los primeros lugares, vos decís, a ver si le aguanta el gas a llegar a final de temporada peleándolo, a ver si al final incluso se mete en puestos de Europa, a ver si al final queda arriba de los 7 primeros lugares. Sin embargo, cuando es en la English Premier League te hace un llamado de atención, porque ya han existido clubes como el Nottingham Forest, como el Newcastle, como el Leicester en su momento, que empezó de venir desde tercera división, segunda, primera, y llega a ser campeón de la English Premier League. Los equipos chicos que saben mantenerse allá arriba, que están siempre a tope. Estas son situaciones que se dan constantemente en la English Premier League por el tema de las facilidades que hay también para poder armarte una plantilla competitiva. Esas son cosas que no suceden en otras ligas, porque el tema de los pagos y el desembolso que hay de los derechos televisivos y de transmisiones a nivel internacional no es el mismo, no es equivalente. No, aquí, por ejemplo, en España no recibe lo mismo el Real Madrid y el Barcelona que el Girona y el Getafe. Entonces, estas cosas hacen que estos clubes, a pesar de que puedan tener buenos patrocinios, no lleguen a estas instancias, a este nivel, porque económicamente no pueden con esa regla de, ok, tengo 300 millones para hacer fichajes, porque no los tienen. Entonces, las plantillas son muy desiguales. Sin embargo, equipos como el Swansea, equipos como el Leicester, equipos como el Crystal Palace en la actualidad, que hacen las cosas bien, puede darte todavía generarte esa duda al inicio de temporada de decir, bueno, estamos recién en la jornada 8, cuidadito, pero que puede llegar el Crystal Palace a mantenerse en un nivel. Ayer venció a Liverpool, que es uno del equipo, bueno, es el equipo favorito, es el equipo que está allí siempre en el primer lugar, que está en la pelea. Todavía también tenés al Arsenal y otros equipos, sin embargo, está por allí asomando la cabeza, y bien formalmente. El Crystal Palace es un equipo que ha logrado conformar una plantilla que no solamente juega bien al fútbol, sino que propone. Es un fútbol que no solamente se va a tirar atrás y esperar un contragolpe para lograr un resultado, sino es un equipo que también propone y que llega, y que no se amilana cuando juega con otros futbolistas, con otros equipos de mayor categoría. Al final es un equipo que pues tiene ese nivel de fútbol que estamos viendo en la actualidad, y que si se mantiene podría, ¿por qué no?, llegar a pelear por la English Premier League. Así están las situaciones hasta el momento en la liga inglesa, que para mí es la más importante del mundo. Ganó el Manchester City también por goleada. El Arsenal logró sacar el resultado al final, un partido que se le complicó muchísimo, pero que sin embargo también en esa visita complicada a Newcastle hizo las cosas como se esperaba y termina sacando el resultado en los últimos minutos. Partidos apretados, pero que al final terminan arrojando resultados vistosos, esos resultados que te hacen decir, hombre, me quiero quedar viendo un partido del Crystal Palace contra el Brighton, me quiero quedar viendo un partido del Leicester, me quiero quedar viendo, porque no importan los clubes que jueguen, siempre te entregan una buena plataforma de intereses deportivos para que puedas tener esas ganas de seguir viendo fútbol. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero vamos a analizar también cuál va a ser la jornada próxima en la UEFA Champions League, tanto del día martes como el día miércoles, jornadas con platos fuertes, que después de esto también vamos a venir a tocar el estudio. Y bueno, esos eran los cruces de esta jornada de martes y miércoles que tendremos en la jornada de la
valga el juego de palabras, de la UEFA Champions League. Para mí los duelos más trascendentales, más importantes, seguramente el más importante de todos, por lo menos el más llamativo a nivel quiero ver este partido, será el del FC Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Por varias cosas que habrá entre sí, el hecho de enfrentarse nuevamente los mayormente nominados al tema del Balón de Oro, o enfrentar el mejor club de Europa de la temporada pasada a un FC Barcelona que actualmente se cree el mejor equipo de Europa. Al final, ver a un Lamine Yamal contra Ousmane Dembélé, ver a un Rafinha contra Vitinha, ver ese fútbol que al final terminará haciendo el plato fuerte de la jornada y que terminará mostrando un diferente camino probablemente, que los resultados anteriormente han sido favorables para el equipo de Luis Enrique y que termina mostrando una mejor cara y que a pesar de ser visitante, porque lo hará en Montjuic, el partido que se terminará disputando en este estadio a sabiendas de que todavía el Camp Nou no está listo, que por cierto quiero mencionar un pequeño detalle sobre esto, es que se ven muchas imágenes que presenta el FC Barcelona del estado actual del Camp Nou, pero es que las imágenes que te muestran, y te lo digo porque yo lo he visto con mis ojos en Barcelona, las imágenes que te muestran son las imágenes del interior del estadio, que está impecable, que la cancha está bien, que los asientos están muy bien, que se podría volver ya un 70% de capacidad, se mira muy lindo, se mira todo extraordinario, que está pintadito por dentro y todo lo que quieras, pero es que no te muestran la otra cara, no te muestran la fachada llena de máquinas, de madera, de cemento, de polvo, de suciedad y de inseguridad y de insalubridad para los aficionados, que es la fachada externa. La parte externa del estadio todavía está en obras. Entonces, mucho podrá decir Joan Laporta y mostrar imágenes y decir, aquí está, ¿por qué no nos autorizan? Este es el estadio, sí, pero mostrarlo por fuera, bro. Dale un paso al camarógrafo y decirle, también anda a mostrar la parte de afuera. Mostrar cómo están estas obras, mostrar los pedazos de madera colgando con clavos, mostrar el cemento tirado, mostrar cómo está actualmente la parte del exterior, que los accesos no son ni salubres ni tampoco seguros para los aficionados. Que puedo salir con gangrena si me ensarto un clavo de ahí, brother. O sea, el estadio no está listo. No está listo y por eso se va a jugar en Montjuic. Pero bueno, el partido de Montjuic, que atrae las miradas del mundo entero seguramente, es un partido en el que a pesar de disputarse en la ciudad de Barcelona, me parece a mí, es el Paris Saint-Germain el equipo que llega como favorito para quedarse con este resultado. Es un equipo que es mucho más completo, que no deja de ser ese gran equipo que fue la temporada anterior, que sigue teniendo futbolistas extraordinarios como Nuno, como Vitinha, como Dembélé, que hacen como Doué, que hacen sentir realmente una esencia de fútbol que todavía permite creer que es uno de los mejores equipos de Europa y que sigue siendo de los favoritos temporada a temporada, como lo fue el Manchester City durante 2 o 3 años en el mando de Pep Guardiola, que no logró cuajar y que únicamente se quedó con una Champions, pero que este Paris Saint-Germain tiene un equipo similar, un equipo que hace soñar y un equipo que realmente futbolísticamente se presenta como uno de los amplios favoritos siempre en este momento y con el mejor entrenador del mundo, con el mejor jugador del mundo, con la mejor plantilla del mundo, según los premios que se le ha entregado, pues debería, hombre, de ser favorito en cada partido. Sin embargo, pues el partido se disputa en Montjuic, en Barcelona. El Barcelona cree que tiene una plantilla vasta y necesaria para poder afrontar este partido y poder sacar el resultado. Y repetimos, sería el plato fuerte de la jornada. El Real Madrid ha viajado 7.000 kilómetros, lo hablábamos anteriormente, para visitar al Almaty. Ha viajado hasta Kazajistán, allá donde más de 155,000 aficionados pidieron entradas para poder ver el partido. Fue una situación que, bueno, que es primera vez en la historia que el club está por ahí. La afición esperó en las afueras del aeropuerto, eran más de 500 personas esperando el aterrizaje del avión y esperando que salieran los futbolistas y todo esto. Y se vive un ambiente de efervescencia diferente de fútbol cuando llega por primera vez y a un partido que a un país en el que el fútbol está en el tercer mundo para enfrentar al gran Real Madrid en una competencia como la Champions, que es la más importante para el Real Madrid, y llevando a todas sus figuras, llevando a Mbappé, llevando a Vinicius, llevando a Jude Bellingham, tener esta oportunidad pues hace sentir diferente la vibración de un partido como en el caso del Almaty, que yo estoy seguro que el aficionado del Almaty, aunque caiga goleado 5, 6, 7-0 por el Real Madrid, va a salir emocionado del estadio, va a decir, nos hizo 7 el Real Madrid. Ese es el fútbol, esa es la belleza del fútbol que se transmite. Lo que no es justo, creo yo, que es el análisis previo a estos partidos por parte de la UEFA al momento de posicionarlos. Porque no me vengan a decir a mí que es que le tocó por sorteo, porque
estamos claros de que los sorteos son de a botón. Entonces ya deja de ser o de por lo menos tener una transparencia de sorteo. Que le haya tocado al Real Madrid viajar 7.000 kilómetros a la ida, 7.000, son 14.000 kilómetros en la previa de un partido importante también, porque el fin de semana, después de esos 14.000 kilómetros, el fin de semana el Real Madrid enfrenta a un Villarreal complicado en la Liga Española. Y después, en la próxima semana, tiene también ya adelante, en cuestión de 15 días, enfrentar el partido contra la Vecchia Señora del Calcio, contra la Juventus, que es el 22 de octubre, y el 26, 4 días más tarde, enfrenta al Fútbol Club Barcelona en el clásico de la Liga Española. Entonces, la calendarización y la posición de sobre quiénes juegan contra quiénes, creo yo que tiene que ser mejor analizada al momento de poder también respetar las prioridades que podría llegar a tener para beneficiar a ciertos clubes que son los que traen también a tu competencia más vistosidad, porque la Champions no sería la misma si el Real Madrid no participa. Hay que aprender a analizar un poco también este tema antes de manejar de qué forma se va a tratar a cada uno de los clubes. Pero bueno, de esta forma hemos llegado al momento triste, el único momento triste que tiene Somos Cracks cada día que nos presentamos, y es precisamente el momento de la despedida. No sin antes despedirme, quiero enviar una invitación cordial para que vos que nos estás viendo en este momento, o que probablemente estás viendo un corto en las redes sociales, o que estás viendo el programa en YouTube, suscríbete. Es la única forma en la que tenés para apoyar a Somos Cracks, que no te cuesta un tan solo centavo. Seguirnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, nos buscas en Instagram, en TikTok y en Twitter como @SomosCracksTV o @SomosCracksTV, y le das al botoncito que dice seguir nuestras cuentas, te estás informando y al mismo tiempo estás apoyando para que este programa siga adelante. Además, en YouTube, lo único que tenés que hacer es irte allí a la campanita de notificaciones y también suscribirte para estar al tanto de lo que cada día nosotros estaremos conversando por acá, o estaremos comentándote del fútbol y de la actualidad de los deportes a nivel mundial. De esta forma hemos llegado al final del programa y yo tengo dos cosas que decirte. La primera de ellas es gracias por estar siempre por aquí con nosotros, y la otra es que recordés que esto no solamente es un programa deportivo, nosotros ya nos hemos convertido en una costumbre diaria. Hasta la próxima. Llegó la